Pues por las condiciones que le impusimos de epsilon y delta, hablar de continuidad significa continuidad de la función f de f en p, significa que el límite cuando x tiende a p de f de x coincide con f de p, que es el límite, que es en general el límite, porque habíamos impuesto una condición epsilon entre f de x y f de p para que existiera un delta entre x y p. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente teorema. Conviene hacer un pequeño dibujo. Vamos a poner aquí el espacio x, aquí un conjunto E, aquí un punto P, una vecindad de radio delta, es con otro color. Bueno, aquí el espacio Y, y f de p. El radio va a ser, en este caso de la vecindad, va a ser un número nu, aquí bajo f, aquí otro espacio métrico z, aquí sería bajo g, y aquí sería g de f de p, y una vecindad de radio epsilon, y la función que va de aquí a aquí pues sería h igual a g con posición f. Y bueno, el teorema diría así: teorema, supongamos que x, y, z son espacios métricos. E subconjunto de x, f va de E a Y, g va de f de E a z, y h va de E a z, y está definida por h de x es g de f de x con x en E. La afirmación dice lo siguiente: si f es continua, en todo punto P de E, y G es continua en el punto F de P, entonces H es continua en P. Y bueno, vamos a la demostración.
demostración. Ahora esto va flecha aquí. Sea epsilon mayor que 0 dado como G es continua en f de P, existe un nu mayor que 0 tal que la distancia en el espacio métrico Z de G de Y con G de F de P es menor que epsilon si la distancia en el espacio métrico Y, si la distancia en el espacio métrico Y de Y y F de P es menor que nu. Y Y está en F de E Y es F de X y X es tanh. Como a su vez F es continua en P, pues existe un delta mayor que 0 tal que de Y en F de X y F de P es menor que nu si la distancia en el espacio métrico de X a P pues es menor que delta y X está en E. Entonces unimos la primera afirmación con la última afirmación. La primera afirmación con epsilon, la última afirmación con delta. Entonces se deduce que en el espacio métrico de Z, aquí tendríamos Y, pero Y es F de X, o sea, G de F de X, o sea, G de F de X, G de F de P es menor que epsilon si distancia en X de X a P es menor que delta. Pero G de F de X es H de X, es decir, de Z en el espacio métrico Z, H de X, la distancia entre H de X y H de P es menor que epsilon si la distancia en el espacio métrico de X a P es menor que delta. Pero es precisamente lo que queríamos demostrar. Así pues, H es continua, H es la composición de G de F, es continua en P. Lo que queremos decir es que la composición de funciones continuas es continua.